Mi querido amigo, es un gusto saludarte. Espero que el Señor esté bendiciendo tu vida completamente, en especial que tengas salud en este tiempo tan difícil por el que atraviesa toda la humanidad. Bueno, hoy día vamos a compartir un tema interesante. Vamos a hablar acerca de la ley de Dios y de la alteración que ha sufrido estos mandamientos que dejó nuestro Señor, ¿no? Vamos a ver primeramente la validez que tiene la ley de Dios. En el libro de Salmos, en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el capítulo 111, ¿sí? El versículo 111, en los versículos 7 y 8, y estoy usando la versión Reina Valera, dice así: las obras de tus manos son verdad y juicio, es decir, las obras que hace Dios, ¿no? Dice: fieles son todos tus mandamientos, son todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Entonces aquí se ve que la ley de Dios, que es obra de la mano de Dios también, sus mandamientos son fieles, están afirmados eternamente y que tienen validez eternamente. Como dice aquí, están afirmados eternamente y para siempre. Entonces, si Dios ha hecho, o las obras que hace Dios son verdad, están en justicia y son fieles, ¿no? A la fidelidad de Dios es una de sus cualidades morales. Además, los mandamientos dice que están hechos en verdad y en rectitud. Entonces, ¿qué propósito habría en que el hombre los altere, los cambie o los desconozca? No hay propósito alguno bueno, por supuesto, ¿no? De parte del hombre. Incluso el Señor Jesús, en el libro de Isaías, cuando estuvo acá en la tierra, muchos pensaban de que Él iba a anular la ley de Dios, porque al contrario de lo que la Biblia decía, o las Escrituras decían, en el libro de Isaías, en el capítulo 42, el versículo 21, ¿sí? Dice así: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Y cuándo es que Dios magnificó la ley o la engrandeció? Fue nada más y nada menos que con la venida de nuestro Señor Jesús. Es decir, el Señor Jesús iba a magnificar, iba a enaltecer la ley en su vida. Su vida iba a ser un ejemplo de rectitud y de justicia y de cumplimiento de la ley de Dios. Y el mismo Señor Jesús fue muy claro en el libro de Mateo, en el capítulo 5, Mateo capítulo 5, el versículo 17 y 18, dice así que Jesús, incluso cuando el Señor estaba curando o predicando, siempre eran enviados por los sacerdotes, por los líderes, personas especialmente para que estén ahí atentos a ver si Jesús invalidaba con su prédica la ley de Dios. Y el Señor Jesús fue claro cuando dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿no? El Señor dice que vino para cumplir la ley de Dios. Pero tal vez muchos estén pensando que entonces ya Jesús ya cumplió la ley y que la ley entonces ya no tiene validez. Pero Jesús dice acá: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, puso por testigos al cielo y a la tierra de que mientras ellos existan, el cielo y la tierra, no va a moverse ni una jota ni una tilde de la ley de Dios. Es decir, la ley de Dios tiene aún, hasta nuestro tiempo, tiene vigencia. Los mandamientos de Dios están en vigencia. Ahora, ¿habrá alguna o algún hombre autorizado para cambiar o adulterar la ley de Dios? Bueno, Dios no dejó a nadie esa autoridad. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 12,
Deuteronomio capítulo 12, el versículo 32 dice así, 12:32, dice, a ver, acá está, dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, le dijo Dios a Moisés, ¿no? Cuidará de hacer todo lo que yo te mando. Notemos que Dios le dio los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra a Moisés en el monte Sinaí, y en medio de rayos, en medio de fuego, en medio del temblor con el que temblaba ese monte, con muchas manifestaciones, diríamos, físicas, ¿no? Entonces le hizo notar la importancia que tenía la ley de Dios, la cual fue hecha en piedra, que es el material más duradero que hay sobre la tierra en sí, y además escritas con el dedo de Dios, esto simbolizando que eran importantes, ¿no? Ya que cuando uno quiere hacerlo o quiere enviar una carta de su puño y letra, pues es la importante, tiene otro gesto que hacerlo, por ejemplo, a través de un aparato o lo mismo como hoy día que estamos en la época de los mensajes de texto. Es diferente hacer una llamada telefónica personalmente. Lo mismo Dios se tomó esa molestia de hacernos notar que la importancia de la ley de Dios, y la hizo con su propio dedo, grabó esos 10 mandamientos. Por lo tanto, le dijo Dios a Moisés: cuidarás o cuídate de hacer todo lo que yo te mando, no añadas a ello ni a de ello quitarás. Entonces la ley de Dios no tiene ni nadie autoridad. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículos 31, dice así: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, dice Pablo, en ninguna manera. La fe, el hecho que yo tenga fe, que yo crea en el Señor, eso no invalida los 10 mandamientos, sino que al contrario, la fe confirma la ley, o sea, hace que nosotros la guardemos, la obedezcamos. Ahora, había profecías que mostraban que alguna autoridad o alguna, no autoridad, sino algún poder iba a tratar de cambiar la ley de Dios utilizando su autoridad, vamos a decir así. Pues sí dice la Biblia que algún poder un poder iba a tratar de cambiar y lo iba a lograr. Por ejemplo, en el libro de Daniel, vamos a ver, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, el versículo 23 al 25, Daniel 7, vamos a leer primeramente Daniel 7:7. Dice así: después de esto miraba yo en visiones de la noche, dice Daniel, y aquí apareció una cuarta bestia. Veamos que bestias, vamos a ver a continuación que no es un insulto ni es un animal feroz. Entonces Daniel en esta visión está mirando una bestia, dice, espantosa y terrible, y que era pues sobremanera fuerte. Tenía esta bestia unos dientes grandes que eran de hierro, que devoraba y desmenuzaba, y aún las obras que dejaba, dice que las pisoteaba, las hollaba con sus pies, y que era muy diferente de todas las bestias, las anteriores que él había visto, y que esta bestia tenía 10 cuernos. Hasta aquí nos da la imagen de una bestia espantosa y terrible. En el versículo 23, acá adelante, vamos a ver en el 23 al 25 lo que dice Daniel. Dice: la cuarta bestia será un cuarto reino. Entonces, una bestia, como dijimos, no es un insulto, no es un animal feroz que va a surgir, sino es el símbolo que utiliza la profecía para mostrarnos que va a surgir un reino. En este caso, cuarta bestia, cuarto reino. Y este cuarto reino dice que era o sería diferente de los otros, que están ahí mencionados anteriormente, ya que dice a toda la tierra devorará, y utiliza esa frase de que prácticamente va a destruir, ¿no? O va a imponerse, porque dice acá: devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10
reyes, dice, ¿no? Se levantará 10 reyes y tras ellos se levantará otro reino, el cual será diferente de los primeros, a 3 reyes derribará. Y en el versículo 25 dice que hablará palabras contra el Altísimo, esta bestia, ¿no? Y a los santos del Altísimo quebrantará, y que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces aquí ya tenemos identificado a un gobierno o un reino, un poder político, ¿no? Político, y vamos a ver que después es religioso, político religioso, cuando estudiemos más adelante las profecías, que dice que hablará palabras contra el Altísimo, es decir, se arrogará títulos que corresponden solamente a Dios, por ejemplo, Señor Dios, su santidad, Padre de la humanidad o Padre de los hombres, ¿no? Que Padre significa Papa. Por ejemplo, Jesús mismo dijo: no llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra, y no se refería precisamente a nuestros padres que nos dieron la vida, a ese ser que nos dio la vida, ¿no? Sino se refería en el sentido de el Padre o la autoridad suprema que tenemos nosotros. Vemos que, por ejemplo, el Señor Jesús dijo, los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús dijo: cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, nuestro Padre dice que nuestro Padre está en los cielos. Y por eso dijo: no llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra. Y acá en la tierra hay un poder religioso que se arroga ese título de que se le dé de santidad, y el Padre nuestro, o el Papa. Papa significa Padre. Entonces, aunque esté en el latín, ¿no? Entonces, pero Jesús nos dio esta orden. Y acá dice que no debemos entonces llamar Padre nuestro a nadie aquí en la tierra, y que este poder tratará o iba a cambiar los tiempos y la ley. Por otra parte, el apóstol Pablo, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, vamos a ver, Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3 y 4, ¿sí? Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo, ¿no? Está hablando de la venida de Jesús. No vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía. Apostasía es abandonar los principios que ha dejado el Señor. Una apostata cuando deja un principio establecido por Dios. Entonces dice que tiene que venir, antes de que venga Jesús, tiene que venir la apostasía, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea que el anticristo, este poder que se opone, porque anticristo significa que no solamente que lo suplanta, sino que también le hace frente. O sea, dos acepciones tiene anticristo: que se hace pasar por Cristo o por Dios, y también que lo suplanta, que le ofrece resistencia o se opone a él, guerrea contra él. Entonces, por eso dice acá que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ustedes estarán pensando entonces ya qué autoridad o qué poder religioso en el mundo se hace pasar por Dios acá en la tierra. Seguramente que ya les está quedando un poco más claro. Por el otro lado, dice acá en el versículo 9, en el versículo 9 al 11, dice que este inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, es decir, que tiene la autoridad de Satanás. Satanás está detrás de todos su obrar, ¿sí? Dice, es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, dice que hace. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, dice,
por cuanto no recibieron en el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, Dios ha permitido que este poder o esta bestia o este reino, como dice acá, tenga autoridad y tenga poder y haga estos cambios. Y precisamente algunos dicen que acá creerían ese poder engañoso porque creen la mentira, y estas personas son aquellos que rechazan la verdad. Aquellos que rechazan la verdad entonces quedan en poder de Satanás para aceptar el engaño, la mentira. Dice en el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Sí? Por el otro lado, veamos qué mandamientos es que este poder, este gobierno ha alterado. En el libro, vamos a ir al libro de Éxodo, donde se encuentra la ley de Dios en el capítulo 20, ¿sí? En los versículos desde el 3 al 17. Y uno puede ver acá, por ejemplo, la ley de Dios está aquí descrita. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, este mandamiento, por ejemplo, vamos a ver que en el catecismo este mandamiento está anulado, está quitado. Ya no se encuentra este mandamiento que ordena que no adoremos o no nos hagamos imágenes para adorarla, ¿no? ¿Por qué lo han sacado? Precisamente porque en sus iglesias, en sus templos, están llenos de imágenes, ¿no? A las cuales se las adora, aunque ahora ellos dicen que no las adoran, sino que las reverencian, pero o que solamente las honran, que no las adoran sino las honran. Pero por ejemplo, Dios vamos a ver en el mandamiento que habla sobre la honra que le debemos a los padres, dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, honrar es simplemente respetar. Pero de las imágenes dice que no tenemos que hacer nada de esto. No hay que honrar, no hay que respetar, no hay que postrarse ante ellas, ¿no? Ningún tipo de imagen de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Dice: no tenemos que inclinarnos. Y nos dice por qué, porque dice que Dios es un Dios celoso. Los celos de Dios no son como los celos humanos. Los celos de Dios es que Él busca que sus criaturas le rindan la gratitud que merece su amor. Es como que un padre de familia le brinda todo su amor, le da todo a un hijo, y que el hijo vaya y le diga a un extraño: te agradezco por todo lo que me das. Bueno, eso creo que levantaría ese celo en ese padre. Lo mismo pasa con Dios. Él nos da todo y que nosotros nos postremos ante una imagen corruptible, como dice en otra parte, hecha por las manos de los hombres, ¿no? Entonces el Señor mismo dice: ¿a qué me haréis semejante o con qué me compararéis? En la tierra no existe nada humano, nada que sea creado que nos pueda representar a Dios, porque Él está por encima de todo esto, ¿no? Entonces, por esto es que este mandamiento se extrajo de la ley de Dios en el catecismo, el segundo mandamiento. El tercer mandamiento y el primero vemos que han quedado bien. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Está más o menos ahí, ¿no? No tomarás el nombre de Dios en vano. O en el catecismo dice: no jurarás por Dios, o no jurarás. Entonces, Jesús dijo al respecto a este mandamiento que nuestro juramento debe ser solamente sí, sí, o no, no. Pero no podemos jurar por nada que en la tierra, porque no tenemos nosotros autoridad sobre eso. Uno jura porque uno tiene una autoridad sobre algo, y acá dice que no debemos jurar por nada de eso,
¿no? Sino simplemente decir sí, sí, no, no, a no ser que sea en el juramento legal, a donde se nos piden las autoridades que digamos o demos fe de algo a través de un juramento. En ese caso es diferente. El cuarto mandamiento es el otro mandato que está alterado. Dice acá, en la Reina Valera 60, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿no? Pero yo voy a cambiar a la versión Torres Amat, por ejemplo, es una versión católica, y esta versión católica dice así: acuérdate de santificar el día del sábado, porque reposo significa sábado. O sea, para los judíos, para los hebreos, el reposo era, cuando uno decía estamos en el día de reposo, ellos decían estamos en el día sábado, el séptimo día precisamente. Entonces dice: acuérdate de santificar el día de sábado. ¿Y cómo se santifica el día sábado que pide Dios? Dice: los 6 días trabajarás, ¿no? Y harás todas tus labores, mas el séptimo día es sábado. Y si la semana comienza el lunes, y nosotros recordemos que anteriormente los calendarios comenzaban en domingo y terminaban en sábado, porque precisamente el domingo era el primer día de la semana. Hoy se está invirtiendo esto, es más, los diccionarios enciclopédicos o aunque sea de bolsillo decían que el sábado era el séptimo día y que el domingo decía primer día de la semana. Hoy se está cambiando esto porque este gobierno, este reino este poder está cambiando, permeando todo en la sociedad. Pero el Señor, ¿qué decía? 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el día séptimo es sábado o fiesta del Señor Dios tuyo. Ningún trabajo harás en él tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tus bestias de carga, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas o poblaciones, por cuanto el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. O sea que Él pide la adoración del día sábado, que guardemos ese día para Él, que respetemos ese día, porque Él es nuestro creador, es nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces en ese día nosotros, sus hijos, debemos reconocer que Él nos ha creado, en Él somos y nos movemos. Por eso dice: por cuanto el Señor en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y descansó en el día séptimo. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y le santificó. Entonces, si vamos al libro de Génesis, vemos que Dios el día séptimo, el día sábado, hace 3 cosas en este día: lo bendice, lo reposa y lo santifica. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Nos faltaba aclarar que respecto a este mandamiento, el mandamiento del sábado, en el catecismo está cambiado, porque dice: guardarás los días y fiestas de guardar, ¿no? Entonces, una fiesta de guardar puede ser un día martes, una fiesta religiosa, y Dios no pide que guardemos ninguna otra fiesta, sino que guardemos el día del reposo, el día sábado, el día del Señor, como dijo Juan en el Apocalipsis: yo estuve en visiones en el día del Señor, ¿no? El día sábado. Jesús mismo dijo: yo soy Señor aún del sábado, y dijo que el hombre fue hecho, el sábado fue hecho por causa del hombre, porque si Dios no hubiera hecho el hombre, no hubieras necesitado de hacer el séptimo día, pero por cuanto hizo el hombre y el hombre necesitaba tener un día de comunión con Dios, entonces le dio el día sábado también al hombre, para que el hombre descansase y reposase de sus obras y entrase en comunión con su Creador. El quinto mandamiento ha quedado igual, cuando dice: honra a tu padre y a tu madre, en el versículo 12, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio o no fornicarás, como dice también otro. Octavo: no hurtarás. Noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio o mentiras. Y el décimo es uno solo, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, o como dice el catecismo, no codiciarás los bienes ajenos. Y el décimo que está en la Biblia lo han dividido en 2 en el catecismo:
no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes ajenos. Entonces al 10º lo han dividido Dios, mientras que en la Biblia el Señor nos dio un solo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, su mujer, la mujer de tu prójimo, su siervo, su criada, su buey, su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, dijo el Señor. Entonces aquí vemos que se cumple lo que había dicho la profecía, que este poder, este reino, trataría de cambiar los tiempos y la ley, ¿no? Entonces, ¿qué llamado dirige Dios entonces a la humanidad? Vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 18. Veamos. Ahí. Apocalipsis 18, versículo 4. Dice: oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Este es un llamado que hace Dios a sus hijos, a los que son sinceros, a los que buscan agradar u obedecer a Dios. Les hace un llamado a que salgan de ese pueblo, ¿no? Que salgan de lo que Apocalipsis llama Babilonia o confusión, que salgan de allí. Dice: para que no seáis partícipes de sus pecados, para que no seáis cómplices de esos pecados, y también para que no reciban las plagas que el Señor ha dicho que van a caer sobre este reino, o sobre esta cuarta bestia, ¿no? Y sobre todo los que pues viven conforme a sus principios y a sus deleites. Entonces dice acá: ¿por qué? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios, dice, se ha acordado de sus maldades. Mi estimado amigo, te invito a que reflexiones en este mandamiento, que reflexiones en este estudio y en el deseo que Dios tiene de que se le obedezca y se le reverencie, obedeciendo sus mandamientos por amor al gran sacrificio que ha hecho al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Te invito a orar conmigo. Amado Dios, te damos las gracias en esta hora por habernos permitido, Señor, estudiar este tema. Te damos gracias también por regalarnos este día de descanso, este día de reposo, el séptimo día, por también darnos el conocimiento de tu ley, para que a través de ella nosotros estemos en armonía a tu voluntad, ya que la ley de Dios no es otra cosa que el trasunto de tu carácter. Ayúdanos a obedecerla, Señor, mediante la fe en tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesús, quien murió obedeciéndola. Te lo pedimos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, ha sido un placer saludarles. Como siempre les habló su amigo, el Dr. Javier Barba. Hasta otra oportunidad.